los materiales, ¿no es cierto? Que es nada más que la fuerza sobre área. En este caso la tensión 1 está traccionando. Vamos a hallar el valor de la tensión 1 en base a P sub 2, que es lo que nos piden. Y lo dividimos entre el área y ya tenemos un P sub 2. Y así en cada cuerda. Muy bien, entonces eso es lo que nos queda. Acá vamos a hallar la tensión 1. Aquí tenemos la viga, ¿no es cierto? Acá está la tensión 1. Y lo he descompuesto, tallado la vertical N. Y la vertical N no es nada más que la tensión 1 en Y. Si se pueden dar cuenta. Muy bien, antes de eso vamos a hacer acá un poco de geometría. Y este ángulo va a ser tita. Y tita nada más va a valer tangente L menos 1 de la longitud 3 sobre la longitud 4, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a los datos, la longitud 3 vale 2 y la longitud 4, 1. De acá hallamos un valor de tita. Que vale un valor de 63.43 grados. También vamos a necesitar acá este ángulo alfa. Lo vamos a poner acá. Y alfa no es nada más que tangente a la menos 1 de L sub 3 sobre L sub 1, ¿no es cierto? Y L sub 3 es 2, ya lo sabemos del anterior. Y L sub 1, 2. Entonces, de ahí concluimos que alfa vale 45, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esos dos valores nos va a servir para el procedimiento. Ya listo, muy bien. Entonces, acá tenemos tita y decimos que la tensión 1 en Y va a ser igual a la tensión 1 multiplicada por el seno de tita. Como ya tenemos el valor de la tensión 1 en Y, que no es nada más que 1.15 P sub 2, el seno vendría a dividir de tita. Acá tita vale 63.43. Es igual a la tensión 1, lo que queremos hallar, ¿no es cierto? Para hacer el análisis por nodos en toda la parte izquierda. Entonces acá hallamos una tensión 1. 1.15 dividido entre el seno de 63.43. Nos da 1.286 de P sub 2. Eso nos sirve, así que lo encerramos. Muy bien, entonces volviendo acá, ahora ya hemos hecho el análisis en el nodo E, ahora tendríamos que hacer el análisis en el nodo D. En el nodo D están actuando tres fuerzas, tres tensiones, la tensión 1, la tensión 2, la tensión 3. La tensión 1 ya la conocemos, solo nos quedarían dos incógnitas, entonces sí puede ser resuelta. Nodo D. Tensión 2, la tensión 3 y por último la tensión 1.
Y acá el ángulo de la tensión 3 no es nada más que alfa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces haciendo sumatoria de fuerzas en X y en Y podemos hallar las tensiones. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, tendremos que la tensión 3 multiplicada por el coseno de alfa va a ser igual a la tensión 1 multiplicada por el coseno de tita. Entonces de acá sacamos que la tensión 3 va a ser igual a la tensión 1 y la tensión 1 ya lo tenemos en función de P sub 2, que es 1.286 P sub 2 multiplicado por el coseno de tita sobre coseno de alfa. Tita es igual a 63.43 y alfa es igual a 45. Entonces de acá tenemos una tensión 3 que nos va a dar 1.286 multiplicado por el coseno de 63.43 y dividido entre el coseno de 45. Nos da un valor de 0.813 P sub 2. Lo encerramos porque igual nos va a servir. Muy bien, ahora si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, podemos hallar la fuerza, la tensión 2, ¿no es cierto? No es nada más que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 multiplicada por el seno de tita, más la tensión 3 multiplicada por el seno de alfa. Entonces, como ya tenemos el valor de la tensión 1 y la tensión 3, así podemos hallar directamente el valor de la tensión 2 respecto de P sub 2. Va a ser 1.286 multiplicado por el seno de 63.43 más tensión 3, 0.813 multiplicado por el seno de 45. Nos sale 1.725 de P sub 2. Muy bien, entonces sigamos analizando y tenemos que hacer lo mismo para para un nodo más, para el nodo C. Acá vamos a tener la tensión 4. Bueno, en este caso sería la tensión, sí, la tensión 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Esta tensión está en tracción. Esta es perpendicular a la barra y esta es hacia abajo. El ángulo de acá era alfa. Y de la tensión 4, L sub 1 y L sub 2, ¿no es cierto? L sub 2, ¿cuánto vale? 2. Y L sub 1, 2 también. Entonces el ángulo vuelve a repetirse, K igual es alfa. O sea, 45 grados. Muy bien, entonces el mismo procedimiento. Entonces en la sumatoria de X o de fuerzas en X, vamos a tener que la tensión 3 multiplicada por el seno de alfa tendría que ser igual a la tensión 4 multiplicada por el seno de alfa. Entonces de acá sacamos que la tensión 3 va a ser igual a la tensión 4. O la tensión 4 igual a la tensión 3. Y hemos hallado el valor de la tensión 3 que es 0.813 de P sub 2. Entonces la tensión 4 es igual a 0.813 de P sub 2.
Ahora sí hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Tendremos que, a ver, la tensión 5 va a ser igual a la tensión 4 multiplicada por el C de alfa. Acá era, perdón, coseno, ¿no es cierto? Y como la tensión 4 y la tensión 3 es lo mismo, entonces simplemente esto lo multiplicamos por 2. Acá vamos a tener que la tensión 5 va a ser igual a 2 veces la tensión 4 multiplicada por el seno de alfa. Y la tensión 4 vale 0.813, ¿no? Esto nos da un valor de 1.50 P sub 2. Si ustedes pueden ir verificando los resultados, sería bueno para que no haya falla de cálculos. Muy bien, entonces ya tenemos todas las tensiones necesarias, ¿no es cierto? Según nuestro análisis, 5 tensiones, 3 cables. Bien, entonces ya con el análisis estático ya podemos pasar al analizar el cable. El ejercicio les daba las características físico-mecánicas de todos los materiales en conjunto. No se los dividía por barras ni por cables, entonces les daba todo en conjunto. Entonces de acá vamos a sacar para el cable que el esfuerzo de tracción-compresión va a ser de 2000 y necesitaríamos el diámetro del cable, sección 4,4, el diámetro del cable. Pi sub C vale 3 centímetros. Muy bien, entonces sabemos que el esfuerzo de tracción-compresión es igual a esa fuerza. En este caso, si analizamos el cable, a ver, en este caso sería ED, ¿no es cierto? El primer cable, el cable ED. La fuerza que está actuando en ese cable es la tensión 1, dividido entre el área que va a ser pi por el diámetro. El diámetro era 3 al cuadrado sobre 4. El esfuerzo de tracción-compresión era de 2000. Entonces de acá sacamos que 2 o la tensión, perdón, y la tensión 1 no es nada más que 1.282 P sub 2, 286. Va a ser igual a 2000 veces el área, y el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces de acá sacamos nuestro primer valor de P sub 2. Si por favor me pueden dictar el valor de P sub 2. ¿Cuánto es? ¿Alguien tiene el resultado de P sub 2, sub 1? 10.993.3. Gracias, Enrique. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado.
Y debemos hacer el mismo análisis para los demás cables. El cable, en este caso sería DC, ¿no es cierto? Sería la tensión que se está efectuando en este cable es la tensión 3 y la tensión 3 es 0.813 de P sub 2. El diámetro es el mismo para todos los cables. Entonces acá vamos a tener un P sub 2, 2. ¿Cuánto es, por favor? Simplemente es cambiar este 1.286 por 0.813. 17.388.889. Muy bien, gracias. Entonces ya tenemos dos valores, pero tenemos que seguir analizando en los demás cables, ¿no es cierto? Ahora queda en el cable CB. Lo mismo, la tensión que está actuando en este cable sería la tensión 5 y la tensión 5 tiene un valor de 1.15. Se va a igualar al esfuerzo de tracción-compresión multiplicada por el área. Y el área no es nada más que pi por 3 al cuadrado sobre 4 por el diámetro, ¿no es cierto? Entonces de acá tenemos un P sub 2 tercero. ¿Cuánto es el valor de esta carga, por favor? $12,293.18. Muy bien, entonces ya tenemos tres valores, pero aún así nos falta analizar por los demás comportamientos. Bueno, ya hemos analizado por el cable. Ahora lo que faltaría sería analizar por pandeo y por esfuerzos combinados, ¿no es cierto? Las columnas DA y la columna CA. Entonces ponemos 3, ponemos analizando DA, la columna DA. Muy bien, entonces primero lo vamos a analizar por pandeo. Voy a volver a traer acá. Muy bien, entonces cuando hablamos de la columna DA, esta carga sería la carga o la tensión, la carga que está actuando sería la tensión 4, si no me equivoco, ¿no es cierto? La tensión 2, la tensión 4 es para la otra columna.
Entonces la reacción que estaría produciendo sería de compresión, ¿no es cierto? Y por ende se va a pandear esta columna. Esta carga que se está dando en esta columna está en el centroide de esta sección. Entonces, por ende, sí tenemos que hallar la inercia menor de la sección de esta columna para hallar la carga crítica. Primero vamos a hallar la inercia y la sección en esta columna no es nada más que una sección tubular cuadrada. Vamos a poner nuestros ejes de referencia que deberían estar en el centroide, más o menos ahí y ahí, X y Y. Los valores de B sub 2, H sub 2 y E sub 2, el espesor 2. 1, 15 y 20. Y 1 el espesor. Muy bien. Entonces ya con las dimensiones podemos hallar la inercia. Primero vamos a hallar la inercia en X, que va a ser base por altura. La base va a ser 15, ¿no es cierto? Por la altura 20 al cubo sobre 12. Menos, como es una sección tubular cuadrada, entonces sería menos la inercia de la sección interna, ¿no es cierto? En este caso sería 15 menos 2 veces 1 sería 13. 15 menos 2 veces 20, 18 al cubo sobre 12. La inercia en X, por favor, ¿cuánto va a valer? Y mientras tanto vamos a hallar la inercia en Y, que no es nada más que invertir los valores. ¿Cuánto es el valor de la inercia en X y la inercia en Y, por favor? 3.682 centímetros cuadrados, perdón, a la cuarta. Y la inercia en Y, 2.329.5. Gracias. Centímetros a la cuarta. Muy bien, esos son los valores de las inercias. Ahora la inercia que vamos a elegir es la menor, ¿no es cierto? Porque por esa inercia, por ese eje es donde va a ocurrir el pandeo. Vamos a utilizar la inercia en Y. Entonces sabemos que por comportamiento inelástico, la carga va a ser pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, por la inercia, en este caso va a ser del eje Y, dividido entre una constante K por L y eso al cuadrado. Muy bien, esta columna está articulada en este extremo inferior y también está articulada en el extremo superior. Entonces estamos hablando de una barra articulada en sus ambos. K es igual a 1, ¿no es cierto? La longitud no es nada más que L sub 2 más L sub 3. Y L sub 2 y L sub 3, ambos valen 2. Sería 4 metros, sería 400 centímetros.
1 por 400 centímetros al cuadrado. Acá sería pi al cuadrado por el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad es 650.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La inercia es de 22.329.5. Muy bien, entonces acá ya tenemos esta carga crítica sin considerar el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale, por favor? 93.401.926. Gracias, Enrique. Muy bien, ahora tenemos que considerar el esfuerzo de corte y el esfuerzo de corte o la fuerza de el efecto de corte. No es nada más que el módulo de elasticidad transversal multiplicada por el área sobre el coeficiente de forma, ¿no es cierto? El área en este caso va a ser nada más que, lo podemos poner acá, la base por la altura, que sería 20 por 15 menos 18 por 13. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 66. Gracias, Enrique. 66 centímetros cuadrados. Entonces, esto reemplazamos acá, pero el módulo de elasticidad transversal es de 280.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 280.000 multiplicado por el área, que es 66, y dividido entre el coeficiente de forma, que debe ser 1.5. De todas maneras, aquí les debe dar como dato coeficiente 1.5. 1.5. Entonces, ¿cuánto es el efecto de corte, por favor? Que es 12.320.000 kilogramos. Entonces, con ello ya podemos hallar la carga crítica, que no es nada que la fuerza P sub E sobre 1 más P sub E sobre eso sobre P sub D, el efecto de corte. ¿No es cierto? Acá no lo voy a copiar porque son datos muy largos. Directamente, por favor, ¿cuánto vale la fuerza crítica? ¿Cuál es el valor de la fuerza crítica? Ya estoy. Gracias, Enrique. 92.699
.144. Muy bien, pero eso no acaba ahí. ¿Por qué? Porque no hemos igualado a la tensión verdadera o la carga verdadera que se está dando sobre esta columna, ¿no es cierto? Y la tensión o la carga que se está dando en esta columna es la tensión 2. Y el valor de la tensión 2 no es nada más que 1.725 P sub 2. Entonces, esta carga que hemos hallado debemos igualarla a esa tensión, nada más. Que la carga crítica va a ser igual a 1.725 de P sub 2. Entonces de acá ya hallamos un P sub 2, P sub 4. ¿Y cuál es el valor, por favor? Solo sería dividir este valor entre 1.725. Gracias, Enrique. 53.738.634 kilogramos. Entonces ahí ya tenemos un nuevo valor de P sub 2. Muy bien, ese sería el análisis por pandeo en la columna de A. Ahora tendríamos que hacer el análisis por esfuerzos combinados, ¿no es cierto? Lo que sería el esfuerzo de tracción-compresión sería igualada a la fuerza que está traccionando o comprimiendo, en este caso la tensión 2, 1.725 de P sub 2, dividido entre el área en compresión, y el área es 66. De acá tenemos un P sub 2 sub 5. El valor de tracción-compresión era de 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es, por favor, el valor? 76.521.739 kilos. Entonces ya tenemos 5 valores con este de cargas P sub 2. Muy bien. Eso sería para el análisis en la columna de A. Ahora faltaría el análisis en la columna AC, ¿no es cierto? Y lo mismo, por pandeo y por esfuerzos combinados. Y al igual que hemos analizado la otra columna, tenemos que hallar igual la inercia menor de la sección. Y en este caso también la carga está aplicada en el centroide, entonces se halla la inercia menor. En caso de que la carga tenga alguna excentricidad, ya sabemos que la inercia a usar es la inercia del eje que se genera el momento, ¿no es cierto? Muy bien.
La sección 1,1 es igual a una sección tubular H1 y B sub 1. También un espesor E sub 1. El espesor vale 1, H1 15 y B sub 1 10. 1, 10 y 15. Ok, le ponemos ahí. Esto tenía un valor de 10, 15 y 1. Muy bien, entonces hallamos la inercia. Ponemos nuestros ejes. Más o menos ahí está el centroide, ¿no es cierto? Y ahí. Muy bien, en X y en Y. La inercia en X en este caso va a ser igual la base por la altura al cubo, 10 por 15 al cubo, sobre 12 menos 10 menos 2 veces 1 sería 8, multiplicado por 13 al cubo sobre 12. Y de ahí tenemos un valor de la inercia en X. La inercia en Y va a ser lo mismo, solo que los valores invertidos, ¿no es cierto? Esto solo ocurre para una sección cuadrada o tubular cuadrada. ¿Cuántos son los valores de las inercias, por favor? Gracias, Enrique. 1347.833 centímetros a la cuarta y de la inercia en Y, 695.33 centímetros a la cuarta. Muy bien, entonces la inercia menor o la inercia por el cual se va a pandear nuestra columna es la inercia en Y. Entonces lo mismo, P sub E es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia en Y sobre K, ¿no es cierto?, por L al cuadrado. Eso sería pi al cuadrado. El módulo de elasticidad es de 650.000 por la inercia, en este caso sería 695.33, 333, dividido entre K, al igual es una barra articulada en sus dos extremos, entonces K vale igual a 1 por la longitud. La longitud no es nada más que la raíz de L al cuadrado más L sub 1, ¿no es cierto? L sub 2 y L sub 1. L sub 2 y L sub 1 valen los dos 2 metros. Entonces sería igual acá. Sería 200 al cuadrado más 200 al cuadrado. Todo esto al cuadrado. ¿Cuál es el valor de P sub E, por favor?
Mientras sacan el valor de P sub B, el efecto de la fuerza de corte va a ser el mismo. Ah, no, no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque la sección está cambiando. Acá P sub D, 55.759.126 kilogramos. Gracias, Enrique. Muy bien. Entonces, P sub D es igual al módulo de elasticidad transversal por el área sobre el coeficiente de forma. El área en este caso es nada más que, vamos a poner, donde tenemos espacio. Vamos a poner acá, el área va a ser igual a 10 por 15 menos 8 por 13, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener una 30.000 multiplicado por el área, que por favor se me pueden dictar el dato, y eso dividido entre el coeficiente de forma, que es 1.5. Y de ahí vamos a tener el efecto de corte. 46. Gracias, Enrique. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el efecto de corte, por favor, ahora? 280.000 multiplicado por 46 y dividido entre 1.5. Una vez obtenido eso, vamos a tener la carga crítica, que no es nada más que P sub E sobre 1 más P sub E dividido entre P sub D. La carga crítica. 85, 86, 3 veces 6 y 667. Muchas gracias. Entonces acá vamos a tener una carga crítica, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la carga crítica, por favor, con estos valores? Con el valor de P sub E y el valor de P sub D. $55.399.38 kilogramos. Muy bien, pero ahí no acaba, ¿no es cierto? Eso tenemos que igualarlo a la tensión que está actuando justo en la barra CA. La tensión en la barra CA no es nada más que la tensión 4. La ten- y de ahí hallamos un nuevo P sub 2, en este caso sería P sub 6. ¿Cuánto es, por favor? El valor anterior dividido entre 0.800.
68.141.919 kilogramos. Muy bien, ya tenemos una otra carga más que comparar. Eso es por el análisis de pandeo. Nos faltaría el análisis de esfuerzos combinados. Que es lo más sencillo, ¿no es cierto? El esfuerzo de tracción-compresión, si no me equivoco, era 2000 dividido entre la tensión 4. La tensión 4 era 0.813 P sub 2 y dividido entre el área en compresión. El área es de 46 centímetros cuadrados. Entonces acá sacamos un P sub 2 sub 7. ¿Cuánto es, por favor? 113.161.132 kilogramos. Muy bien. Y ahí terminaría todo el análisis en toda la parte derecha, ¿no es cierto? Hemos analizado por esfuerzos combinados y por pandeo. Ahora nos faltaría analizar la viga EF. La viga EF tendríamos que analizarla por esfuerzos combinados, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que hallar la posición de este tren de cargas de tal manera que nos genere un momento máximo. Y el momento máximo, como sabemos, va a ser justamente en el centro de la luz de esta viga, en el centro de su longitud. ¿No es cierto? Acá. Entonces tendríamos que acomodar este tren de cargas de tal manera que nos dé este momento máximo, en otras palabras. Para ello debemos trazarnos las líneas de influencia de esta viga. Entonces lo voy a hacer directamente. Sería más o menos desde ahí hasta ahí, toda la longitud de la viga y la línea de influencia para el momento máximo sería así, con una carga máxima de L cuartos, un momento máximo de L cuartos, ¿no es cierto? Acá tendríamos nuestros ejes. El valor del momento. Y acá el valor de recorrido de X. Muy bien, habría dos posiciones para la cual este momento sería máximo, ¿no es cierto? El primero sería cuando este tren de cargas, justamente P sub 1, estaría situado justamente ahí. P sub 1. Entonces, por ende, P sub 2 estaría a ese costadito.
en una distancia de 120. Ahí sería nuestro momento máximo. Podría ser una opción. La otra opción sería cuando P sub 2 en vez de P sub 1, lo voy a poner más abajito, sería así. P sub 1 y P sub 2 estaría situado justamente en el centro, en L medios. Muy bien, entonces el valor de P sub 1 ya sabemos que es 0.25 de P sub 2. Y lo vamos a hacer para comparar, para que vean que poniendo la carga P sub 2 en el centro, porque P sub 2 es la totalidad, mientras que P sub 1 es 0.25 de P sub 2. Entonces nos conviene poner la carga máxima en este punto medio. P sub 1 no es la carga máxima, P sub 2 es nuestra carga máxima. Entonces, la posición más desfavorable, más crítica sería esta, la que está en verde. Entonces, el momento sería igual a, sería L cuartos, ¿no es cierto? Y L cuartos, la longitud de nuestra viga es L5. L5. Vale 3 metros, sería 300. Entonces, ese punto tiene un valor de 300 dividido entre 4, que nos va a dar de 300 dividido entre 4 igual a 75. 75 veces la carga. Entonces, el momento, acá sería 75 veces, lo vamos a borrar, lo haremos más arriba. En la posición verde, en la primera posición, sería la carga P sub 1 multiplicado por su ordenada, ¿no es cierto? Lo mismo que hemos hecho con las líneas de influencia para la reacción en este punto, en E, 75. Tenemos que sumar la carga P sub 2, perdón, acá era P sub 2. Su ordenada es 75. Tendríamos que sumar la reacción que va a provocar esta carga P sub 1. P sub 1 es 0.25 de P sub 2 multiplicada por la ordenada. Acá simplemente es hacer semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Acá en la ordenada, lo que sería así, 75, si 75 es para L medios y L medios es 150. La distancia acá, esta separación entre cargas era de 120, ¿no es cierto? Entonces, si 75 es para 150, ¿cuánto es para 150 menos 120? 30, ¿no es cierto? Esta distancia de acá. Entonces, de acá hasta X va a valer 15, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. 75 por 30, entre 50, 15. Entonces, la orden de punto es 15. Y lo multiplicamos por 15. Entonces, el momento máximo en la posición verde de acomodar nuestro tren de carga sería 75 más 0.25 por 15, lo que nos da un valor de 78.75 veces la carga P sub 2. Muy bien, ahora para comprobar que es la carga máxima, vamos a ver la otra posición.
que sería lo mismo en la posición amarilla, ¿no es cierto? La carga P sub 1 es la que está justamente en el centroide. Entonces ponemos P sub 1 y P sub 1 no es nada más que 0,5 de P sub 2 multiplicada por la ordenada y la ordenada es 75 más P sub 2 y multiplicada por su ordenada. Como esto es una figura simétrica, es igual a 15. P sub 2 multiplicado. Entonces acá el se va a 3,75. O la posición de nuestro tren de carga que genere un momento máximo es la posición en verde, cuando la carga P sub 2 esté justamente en el centro de nuestra viga. Muy bien, ya hemos hallado entonces nuestra carga, nuestro momento máximo. Eso sería. Y nos faltaría la fórmula de esfuerzos combinados, si no se acuerdan, es igual a la esfuerzo de tracción-compresión, es igual a la fuerza, una fuerza P sobre un área que estamos hablando de una fuerza P que esté contrayendo, perdón, que esté comprimiendo o traccionando nuestra viga, más o menos el momento en X multiplicado por su distancia a la fibra más alejada dividido entre la inercia en X más o menos el momento en Y, si hay un momento en Y, ¿no es cierto? Multiplicado por su distancia a la fibra más alejada dividido entre la inercia en Y. Lo único que tenemos acá es el momento en X. Este momento que hemos hallado es el momento en X y el momento en Y no hay. No tenemos ninguna otra fuerza que genere un momento en Y. Así que no hay, todo eso se hace cero. Pero sí tenemos una carga que esté traccionando. ¿A qué me refiero? A esta tensión, justamente a esta tensión. Si lo descomponemos, esta carga está traccionando, ¿no es cierto? Que sería una tensión 6 en X. Esta sería la tensión 6 y esta sería la tensión 6 en Y. Esta tensión 6 en X está traccionando a nuestra viga y eso vendría a reemplazar acá, en esta fuerza P. Eso es lo que tenemos que hallar entonces, la tensión 6 en X, porque ya tenemos nuestro momento máximo. Y también tendríamos que hallar la inercia en X. Muy bien, entonces tendríamos que hacer estática, un análisis estático en esta viga para hallar la tensión 6 en X. O con nuestro diagrama de influencia podemos, en el principio, el que hemos hecho, acá, ¿no ve? Podemos mover nuestro tren de cargas, justamente P sub 2 en el centro, y ver cuánto es la reacción de... pero bueno, para no confundirles más, vamos a hallar con el análisis estático que sabemos hacer, como siempre. Lo vamos a hacer en la siguiente hojita. Acá tenemos nuestra viga. Hemos dicho que la posición del tren de cargas lo vamos a poner justamente P sub 2 en el medio. Y acá P sub 1. Esta distancia es de 120. Acá tenemos nuestra tensión 6. No es por si acaso la que hemos hallado en acá justo, no es la misma. ¿Por qué? Porque estamos moviendo nuestro tren de carga, por ende la tensión va a variar, ¿no es cierto? Cuidado que se vayan a confundir, no es la misma, por eso lo he puesto con otro subíndice. Muy bien, entonces T sub 6, esta lo vamos a descomponer en T sub 6 en Y y T sub 6 en X. Acá tenemos la reacción vertical en F, ¿no es cierto? F. Y la reacción
horizontal en F. Las distancias, esto no es nada más que 150, hemos dicho que es 150. Y esta distancia va a ser 150 menos 120, 30. Muy bien, entonces hacemos sumatoria de momentos en F. Y vamos a tener que la tensión 6 en Y multiplicada por el brazo, que va a ser 300, va a ser igual a la carga P sub 2 multiplicado por su brazo, que va a ser 150, más la carga P sub 1, y lo vamos a reemplazar directamente, 0,25 de P sub 2, multiplicada por su brazo, que es 30. Y de aquí hallamos la tensión 6 en Y. ¿Cuánto es, por favor? 'En función de P sub 2, ¿no es cierto? 0,525 P sub 2. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de esta tensión 6 en Y, pero lo que queríamos es la tensión 6 en X, ¿no es cierto? Entonces de aquí fácilmente podemos hallar, esto sabemos que es la tensión 6 multiplicada por, esto era tita, ¿no es cierto? Multiplicada por el sen de tita. Y de aquí hallamos la tensión 6. Sería 0,525 dividido entre el sen de tita, y tita no es nada más que 63,43. 0,587 pesos. De ahí vamos a ver la tensión 6 en X, que va a ser, y hallamos nuestra tensión 6 en X. 0,263 de P sub 2. Muy bien, entonces con ello ya tenemos todo lo necesario. Bueno, no, nos falta la inercia en X, ¿no es cierto? Eso más tenemos que calcular. Ahora, la sección de esta viga es el corte de 3 sub 3. Mm, 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 mm. No, no es cierto. Es esta. Esta es la sección 3 sub 3. Una sección T.
Entonces, con esa sección, las dimensiones de P sub S, sub B, H sub T y T sub N. A ver, T sub 3, ¿cuánto vale? 20 centímetros. T sub B y T sub N. Wow, son muchos datos, ¿no? ¿Dónde está T sub B? Aquí está. 1 centímetro y T sub N 1.5. H sub T 15. Muy bien, entonces tenemos que hallar el centroide, pero para empezar de esta sección, sabemos que si hablamos respecto de X, entonces su centroide está a 10 centímetros, ¿no es cierto? A mitad de la base sub 3. Ahora, hablando de en Y, su centroide, esa es la que tenemos que hallar. Entonces, B va a ser igual a el área 1.5 multiplicado por la altura que es 15 y multiplicada por su centroide 7.5. La mitad de 15, 7.5 más el área 20.20 por 1 multiplicada por su centroide o la distancia de su centroide respecto de estos ejes, por si acaso. Sería 15 más 0.5, que sería 15.5. Muy bien, y todo eso dividido entre el área total. Y el área total no es nada más que 1.5 por 15 más 20 por 1. Por si acaso esta línea continúa, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor de B, por favor? La distancia a su centroide. 11.265. Muy bien. Entonces acá vamos a, bueno, no está justamente en el centro. A ver, peor. Ok, a este le vamos a llamar eje X y eje Y. Muy bien, entonces ya tenemos esta distancia. Entonces ahora sí podemos hallar la inercia en X, ¿no es cierto? Que es por la cual se está generando, bueno, tenemos un momento en X, entonces necesitamos la inercia en X. Hallamos la inercia en X, que va a ser, a ver, primero por el área superior. Va a ser la base 20 por la altura 1 al cubo sobre 12 más el área 20 por 1 multiplicada por su distancia al eje X, desde el centroide del eje X, que va a ser 15.5 menos 11.265, y eso al cuadrado, ¿no es cierto? Más ahora el área, toda esta área de acá, en color verde, sería la base, que es 1.5 multiplicada por la altura, que va a ser 15 al cubo sobre 12.
más el área, que es 1.5 por 15, y por su distancia del centroide al eje X, que es nada más, en este caso sería la mitad de 15, es 7.5, ¿no es cierto? Menos 11. Lo voy a poner, no me va a entrar todo, menos 11.265, y todo eso al cuadrado. La inercia en X, ¿cuánto es, por favor? Gracias, Enrique. Ok, entonces ya tenemos la inercia en X. Ahora sí, podemos reemplazar todo esto en esta ecuación. Hemos dicho que es igual al esfuerzo de tracción-compresión, que es igual a 2000, ¿no es cierto? El ejercicio nos da como dato. La fuerza P, que está en este caso nuestra tensión 6 en X, está traccionando nuestra sección. Y esta tensión es nada más que 0.263 P sub 2. Y todo eso dividido entre el área en tracción. Y el área no lo hemos hallado, pero lo podemos hallar acá. No es nada más que 20 por 1 más 1.5 por 15. ¿Cuánto es eso por 42,5 centímetros cuadrados? ¿No es cierto? 42.5. Entonces acá ponemos 42.5. Muy bien. Acá hay algo muy importante. En la fórmula está más o menos. Nunca se olvide ni tampoco lo. Entonces, como esta fuerza acá igual a y más menos, está traccionando nuestra fuerza, en este caso, nuestra tensión 6 en X está traccionando. Entonces, nuestra posición, nuestra carga más crítica se va a dar cuando todos positivos, entonces, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve que se reste? Se va a disminuir el valor. Entonces, nos conviene que todo sea positivo, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en anteriores temas, así que simplemente voy a decir eso. Todo nos conviene que sea positivo. Entonces, necesitamos este momento o esta distancia, mejor dicho, de la sección que esté en tracción, no de la sección que esté en compresión. Aquí, nuestro momento está así. Toda la parte superior a partir del eje X está en tracción y toda la parte inferior está en compresión, ¿no es cierto? Esto está en tracción y esto está en compresión. Entonces requerimos la distancia a partir de nuestro eje hasta la fibra superior, y la fibra superior va a ser este puntito. La distancia del eje X hasta ese punto. Entonces, continuando, queremos la distancia de tracción, por eso estamos tomando esa distancia, más, ¿no es cierto?, el momento máximo es 78.75 P sub 2. Multiplicado por esa distancia, y esa distancia no es nada más que 15 más 1, 16, menos esta distancia B, que es 11.265. 16 menos 11.265. Listo. Sobre nuestra inercia en X. Y la inercia en X es de 1000. Ok. Acá tenemos ese valor. 189.
1101, 189. Bien, un momento Y. Y eso es todo. Resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a tener un P sub 2, 8. ¿Cuál es el valor, por favor? Cinco mil ochocientos punto 377. Muy bien, gracias, Enrique. Creo que hasta ahora esa es nuestra carga, la carga más pequeña, la carga máxima, ¿no? Que seguir analizando, sigue. Muy bien. Entonces ya hemos analizado que recapitulando los cables por pandeo las 2 barras, por esfuerzos combinados las 3 barras, lo que estaría sería analizar los pasadores, ¿no es cierto? Y eso ya es algo más sencillo que simplemente por la hora les voy a explicar cómo hacer para el diagrama de, para la línea de influencia. Vamos a llevar nuevamente esta viga. Y vamos a irnos a otra página. A ver qué número es. Acá era el análisis en EF, ¿no es cierto? Del pasador F. Muy bien. Vamos a traer esta imagen rápidamente. Entonces, ahora en este caso necesitamos saber la línea de influencia para la reacción en F. Les he presentado 2 líneas de influencia que son conocidas. La línea de influencia para la reacción en E, que es así, de esa manera. La línea de influencia para el momento, que es donde está, acá está, la línea de influencia para el momento. Ahora la línea de influencia para la reacción en F. Y no es nada más que de esta manera. Acá es, perdón, me equivoqué. Ok. Y aquí sí acabamos de tener nuestra reacción vertical en F. Muy bien, entonces acá tenemos, hay algo muy importante acá, en este punto. Es máxima esta reacción cuando la carga se va a situar justamente cuando X sea igual a L. O sea, cuando nuestra carga P sub 1 esté justamente en esta posición. O nuestro tren de cargas. No podemos ir más allá porque ya no nos permite tampoco el pasador, ¿no es cierto? Entonces, la carga o la reacción máxima, la posición más desfavorable para analizar el pasador, es cuando nuestro tren de cargas
la carga P sub 1 específicamente esté justamente cuando X sea igual a 300, ¿no es cierto? Cuando justamente P sub 1 esté en F, acá, en este puntito. Y es lo mismo, el mismo análisis. Entonces, hallamos aquí, por si acaso este es el valor de 1, esa punta es ordenada. Entonces, la reacción en F va a ser igual a la carga P sub 1 multiplicada por su ordenada, en este caso es 1, ¿no es cierto? Y la carga P sub 2 multiplicada más, perdón, acá es negrito, más P sub 2, la carga P sub 2 multiplicada por su ordenada. Que aquí podemos hacer relación de triángulo, que va a ser igual que 1 para 300 tendría que ser igual a X, a esta ordenada X, para, esto es 120 y 120 menos 300, 180. 180 dividido entre 300 nos da un valor de 0.6. Entonces la ordenada es 0.6 en ese punto. Entonces P sub 2 por 0.6. Muy bien. P sub, la vertical en F, la reacción en F es igual a P sub 1 vale 0.25 de P sub 2, ¿no es cierto? Multiplicado por 1 más P sub 2 multiplicado por 0.6. Entonces la reacción va a ser igual a 0.5 multiplicado por 1 más 0.6. Nos da un valor de 0.85 de P sub 2. Listo. Ese es un valor muy importante y esa va a ser la carga o la fuerza que se esté aplicando sobre el pasador. Y acá nos dan los detalles del pasador, ¿no es cierto? De ambos pasadores. Del pasador A, o el apoyo A y el apoyo E. Esto más, vamos a ver. Entonces acá sería simple. Acá se está dando una fuerza vertical en F, la que hemos hallado hace rato. Es de 0.85 P sub 2. Y hacen el análisis por como viga, ¿no es cierto? Dependiendo de sus holgaduras, y hacen el análisis como rublón o como unión rublonada, como ustedes prefieran decirlo. Esto ya saben, creo, es el primer capítulo, deberían saberlo, así que hasta ahí vamos a llegar por la hora. ¿Alguna pregunta? Y lo mismo sería para el otro pasador, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? De todo lo que hemos visto. Ninguno. ¿Cómo les ha ido en su examen, muchachos? Ese era su examen, ¿no es cierto? Este examen es del grupo 2, es de ustedes este examen. Era un poco larguito, pero no era nada complicado, solo analizar las posiciones más críticas. Entonces, al final, cuando ya hay en las cargas máximas, ya sea por corte, por flexión, por aplastamiento, ¿no es cierto? Por esos tres análisis, van a comparar con todas las cargas que hemos hallado y van a hallar una carga máxima, que va a ser simplemente, que va a ser la mínima de la carga P sub 2, 1 hasta una carga P sub 2, N.
la que van a hallar ustedes. No sé hasta qué carga más hallarán, analizando o con los otros roblones. Bueno, analizando el otro pasador más. ¿Alguna O si pregunta, lo podemos hacer muchachos? completo, por favor. Uy, sería tal vez otra clase, aunque porque ya tengo clases, mire, ya me he faltado, tenía clases a las 6:45 y justo tengo clases justamente ahorita, de hecho ya estoy en clase, así que ya no podía dar más un poco de mi tiempo, pero es tal cual, es una unión O, reblonada, o nos puede, o nos puede pasar auxilio al grupo más tardecitas. Ya tal vez sería hasta mañana, se los puedo subir el PDF completo. Pero ustedes pueden resolverlo igual de todas maneras, ¿no es cierto? No es nada complicado analizar como viga o como rublón, ambos pasadores, nada más. Se los voy a subir al Classroom dependiendo también mi tiempo, muchachos.